Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a empezar con... Bien, les decía que hoy vamos a realizar un ejercicio, dos ejercicios de eficiencia de Carnot y vamos a introducir también vamos a introducir el concepto de entropía si nos queda tiempo al final de la clase. Entonces vamos a empezar con, la clase de ayer. Hicimos la deducción de la eficiencia para una máquina de Carnot y la planteamos en términos de las temperaturas absolutas del depósito a baja temperatura y el depósito a alta temperatura. Ok, vamos a resolver el problema. A ver. Dice. Es el problema 2036 del libro de texto. Donde me dicen que se está diseñando una máquina de Carnot que usa 2 moles de CO2 como sustancia de trabajo. El gas puede tratarse como gas ideal. El gas debe tener una temperatura máxima de 527 grados y una presión máxima de 5 atmósferas. Con un calor de entrada, aquí ya vienen los datos que me van a ayudar a resolver el problema, con un calor de entrada de 200 joules por ciclo. Entonces, este es QH y se desea obtener 300 joules de trabajo útil. Esto es el trabajo neto. Y me pregunta cuál es la temperatura del depósito frío. Okay. Recordamos para Carnot, ayer dedujimos dos ecuaciones importantes. La eficiencia de la máquina de Carnot, que es 1 menos TC entre TH. Y a su vez que el cociente TC entre TH es igual al cociente del valor absoluto de TC, de QC, entre QH. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar esa segunda relación. Bueno, y en general tenemos para toda máquina, incluida la de Carnot, tenemos otra relación adicional, que el trabajo neto es igual a QH menos QC. QH menos QC. Entonces, vamos a relacionar esas últimas dos ecuaciones. Voy a sustituir, voy a despejar de esta ecuación para QC, y me quedaría QH menos trabajo neto. ¿Ok? Entonces voy a traer ese QC y lo voy a sustituir en la ecuación inicial del ciclo de Carnot. Sustituyendo, tengo que la temperatura C entre la temperatura H es igual a QH menos trabajo neto entre QH. Ok, entonces ahora ya tengo la ecuación en términos de todas las variables que conozco y lo voy a sustituir, voy a despejarla con respecto a TC, que es la temperatura que estoy buscando. Entonces TC sería igual
a TH, que TH son 800 Kelvin. Ya lo convierto de una vez a Kelvin. Son 527 grados Celsius de temperatura. Multiplicado por QH, que QH son 400 joules, menos el trabajo neto, que son 300 joules. Entre 400 joules. Ok, a ver si me ayudan con ese cálculo. ¿200? También me da igual. Confirmo. ¿Cuánto? ¿Me repite, por favor? 200. 200 G, correcto. 200 G. Muy bien, entonces ve ahí estoy combinando ecuaciones de la máquina, cualquier máquina térmica, usted puede utilizar esa relación de trabajo neto y para Carnot solamente son válidas las primeras dos. No vaya a meter esas en cualquier otra máquina que no sepa de antemano que es de Carnot porque el problema estaría incorrecto. Bueno, entonces ahora el calor que sale de la máquina se utiliza para derretir un bloque de hielo que tiene una masa de 10 kilogramos. Y me pregunta que cuántos ciclos o por cuántos ciclos debe operar la máquina para derretir ese bloque. ¿Sí? Entonces, cada vez que la máquina completa un ciclo, pues para cada ciclo, la máquina expulsa una cantidad de calor QC igual a el trabajo neto, no, igual a QH, ya lo dedujimos anteriormente, QH menos el trabajo neto. O sea, igual a, son 400 menos 300, son 100 joules. Entonces, cada ciclo que completa la máquina me expulsa 100 joules de calor. Entonces, yo necesito saber por cuántos ciclos debe operar la máquina para que todo el calor acumulado en esos ciclos que se expulsa sea igual al calor necesario para derretir 10 kilogramos de hielo. Entonces, puedo plantear una ecuación y es que el número de ciclos sea igual a el calor necesario, QH, para derretir todo el hielo, versus el QC que expulsa en cada ciclo la máquina. Entonces, si divido esas dos cantidades, lo que me va a dar es una razón de cuántas veces es más grande el calor para derretir todo el hielo contra el calor que se expulsa. Entonces, por tanto, eso es equivalente al número de ciclos que debe operar la máquina. El calor necesario para derretir una masa de hielo es igual a la masa del hielo por el calor latente de fusión y QC pues ya lo conocemos. Entonces esto será igual a 10 kilogramos por el calor latente de fusión, que son 334 por 10 a la 3 joules por kilogramos. Ok, entre QC, que son 100 joules. ¿Me ayudan con ese cálculo?
33.400. Confirmo. Seguro. 33.400. Sí, sí. 33.400 veces tiene que operar la máquina para que todo el calor acumulado sea el mismo que se necesita para derretir 10 kilogramos de hielo. Bueno, en objetivos mínimos esto es como, pienso yo, lo más difícil que pueden encontrar. Combinación de ecuaciones de máquina general, máquina térmica, ecuaciones de Carnot y ecuaciones de cambio de fase que vimos en el capítulo 17. Por ahí puede ir la cosa en objetivos mínimos. Ya en objetivos avanzados, pues lo que habría que hacer es deducir o desglosar todo el ciclo y tal vez encontrar algunas cantidades previas antes de encontrar la eficiencia. Pero yo no voy a hacer un ciclo de Carnot porque, pues bueno, ya es un ciclo conocido. Más bien lo voy a mostrar con otro ciclo, cómo calcular la eficiencia, porque con Carnot es muy fácil. Con Carnot solo con que usted sepa las temperaturas, pues ya puede, por tanto, tener la eficiencia. ¿Sí? Pero antes de eso, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Creo que todo claro, licenciado. De mi parte, todo claro. Bien, entonces vamos a resolver un problema avanzado. Este era un problema de objetivos mínimos de máquinas térmicas. Ahora vamos a ver un problema avanzado. Digamos que es un problema avanzado un poco más resumido que lo que usualmente viene en el examen. Normalmente en el examen nosotros, bueno, cuando se ha puesto ejercicios en examen de máquinas térmicas, normalmente lo que se plantea es, a veces se les da el diagrama de presión-volumen, como en este caso, en este ejercicio. Otras veces se describen los procesos de manera que usted pues pueda construir el diagrama y luego pues se le va pidiendo paso a paso que vaya sacando trabajo, cambio en energía interna, calor, hasta que finalmente, bueno, a veces incluso antes de esas cantidades se les puede pedir algunas variables de estado. En este caso yo lo voy a hacer un poco más resumido. Yo solo voy a hacer una pregunta, que es la eficiencia térmica, nada más. Entonces, cuando hay una pregunta única y es la eficiencia térmica, el problema se reduce un poco en tiempo y eso es lo que vamos a ver. No es necesario sacar todas esas variables para poder calcular la eficiencia. Entonces, este diagrama que se muestra ahí, en forma de cuadrado, tiene 4 procesos y se usa para hacer funcionar una máquina de N moles de un gas ideal diatómico que realizan ese ciclo, ¿no? Entonces me piden que calcule la eficiencia. Ok, bueno, entonces la eficiencia para cualquier máquina, esta no es una máquina de Carnot, así que no puedo usar la eficiencia de Carnot, es igual a 1 menos QH o QC entre QH. Alternativamente tengo la otra ecuación, que es el trabajo neto entre QH.
Pero este camino es un poco más largo porque implicaría calcular el trabajo neto y además los calores en en la máquina de Carnot, en la máquina térmica, perdón. Entonces, el camino más corto para encontrar la eficiencia es el primero, o sea, encontrar quién es QH y quién es QC. Entonces vamos a ir por ahí, nos vamos a ir proceso por proceso. Vamos a ir con el proceso de 1 a 2. De 1 a 2. El proceso de 1 a 2, ¿qué tipo de proceso es? Es isocórico. Isocórico. ¿Okay? Y un proceso isocórico, ¿cómo se determina el calor? ¿Cómo se determina el calor, Gustavo? Vamos, lo tienen que saber, ya están a 3 días del examen. A ver quién le ayuda. NSB delta T. El isocórico. NCB delta T, correcto. Ahora, tengo un problema aquí y es que no conozco las temperaturas. Como no conozco las temperaturas, entonces eso implica que tengo que hacer una sustitución, ¿no? Note que se trata de un gas diatómico y para un gas diatómico CB es 5 medios de R, o sea que me queda NR, 5 medios de NR delta T. Pero NR delta T, según la ecuación de estado de los gases ideales, es igual a al cambio de presión por el volumen. Recordar esa ecuación, presión por volumen igual a nRT. Entonces, si varío la temperatura en un lado, en el otro lado puede variar o la presión o el volumen, ¿no? Entonces, en este caso, como se trata de un proceso isocórico, el que no varía es el volumen. Muy bien, entonces, ahora sustituyo eso y finalmente la ecuación me va a quedar para Q12, me va a quedar 5 medios del cambio de presión por el volumen. Entonces será 5 medios del cambio de presión. La presión final es 2 veces la presión inicial y la presión inicial es P sub 0. Y la presión constante es P sub 0. Por lo tanto, Q12 es 5 medios de P sub 0, B sub 0. Hasta ahí, ¿no? Porque yo no conozco esas cantidades, así que, pero sí son datos del problema, son datos simbólicos, pero son los datos del problema. Ok, entonces ahí tengo esto. Noto claramente que esto es mayor a 0, por lo tanto, puedo decir que ese calor es parte de QH, ser positivo, parte de QH. Ahora me voy al segundo proceso. Este es el primer proceso, proceso isocórico. Segundo proceso es un proceso isobárico. Proceso isobárico. Que es el proceso de 2 a 3. ¿Cómo se determina el calor en un proceso isobárico? Q es igual a por CP delta T. NSP delta T. Gracias. Hago lo mismo. Esto es 7 medios
de NR delta T. La diferencia ahora es que en este proceso, según la ecuación de estado de los gases ideales, si hago una variación de la temperatura, en el otro lado, como les digo, puede haber una presión de volumen, o un cambio en el volumen o un cambio en la presión, o pueden cambiar los dos. En este caso, como la presión no cambia, el que cambia es el volumen. Entonces esto es igual a presión constante por diferencial o cambio de volumen. Sustituyo y Q23 entonces va a ser igual a 7 medios presión por cambio de volumen. La presión es 2 veces P sub 0, pueden verlo aquí en el diagrama. Y el cambio en el volumen final es 2B sub 0 y el inicial es B sub 0. Entonces sería 2 veces B sub 0 menos B sub 0. Cancelo el 2 y me queda nada más 7 B sub 0, B sub 0. Y esto también se nota que es constante, es positivo. Entonces, por tanto, es parte de el QH, el calor de entrada. Entonces ya tengo dos calores y ambos son positivos, por lo tanto, ambos son parte de QH. Ahora me voy al 3 y tengo un proceso otra vez isocórico. Proceso isocórico, proceso de 3 a 4. Ya vimos que para el proceso isocórico el calor es NCB delta T. O sea, 3 medios, no, 5 medios. A ver si lo escribí bien. Sí, 5 medios de NR delta T. Y como vimos antes, esto es lo mismo que 5 medios de el cambio de presión por el volumen. La diferencia aquí es que en el primero la presión aumentaba, ahora la presión va a disminuir. Entonces tengo Q 3, 4, 5 medios de la presión final, que es P sub 0, menos la presión inicial, que es 2 veces P sub 0. Y el volumen, en este caso, será 2 veces B sub 0. El volumen constante. Ok, cancelo el 2. Y solamente me va a quedar Q3, 4. Solamente me va a quedar 5 P sub 0, B sub 0, pero negativo. Entonces, como este es menor que 0, este es parte de QC. Decimos parte porque no sabemos si solo va a haber un calor positivo o negativo o van a haber más de uno. Ok, y el último proceso, el 4, es un proceso isobárico. Proceso isobárico de 4 a 1. Q41 será NCP delta T, 7 medios de NR delta T. Y sabemos que NR delta T es equivalente a presión por cambio de volumen. Q41 será entonces 7 medios de la presión, que es P sub 0, por el cambio de volumen que va desde un volumen, el volumen final es B sub 0 y el volumen inicial es 2B sub 0.
Entonces, Q41 será 7 medios de P sub 0, B sub 0, pero negativo. Entonces, es menor que 0, por lo tanto es parte de QC. Entonces tengo 4 calores. El calor asociado a cada proceso, tengo 2 positivos y 2 negativos. Entonces ahora lo que debo de hacer es encontrar particularmente cuánto es QH y cuánto es QC. QH es la suma de los calores positivos, 5 medios más 7 de P sub 0 por B sub 0. 5 medios más 7 P sub 0, B sub 0. Y esto es 19 medios, ¿no? ¿Sí? Sí, Ahora vamos a ver con QC. QC es 5 P sub 0 y 7 medios P sub 0, B sub 0. Menos 5 P sub 0, B sub 0. Menos 7 medios P sub 0, B sub 0. Esto es 17 medios, menos 17 medios. Pero a mí me interesa, en términos de calcular la eficiencia, el valor absoluto. O sea, 17 medios P sub 0, B sub 0. Así entonces la eficiencia, sustituyendo, será 1 menos 17 medios P sub 0, B sub 0 entre 19 medios P sub 0, B sub 0. Cancelo ese producto y me va a quedar nada más 1 menos 17 sobre 19. Eso a mí me da aproximadamente 0.105 o 10.5%. ¿Confirmen? confirmo. Muy bien, entonces, vea, ese es el proceso. Algo muy interesante es que el problema no tenía datos numéricos, sin embargo, a pesar de eso, la eficiencia sí me dio un valor numérico. Entonces, este es el proceso más corto para poder encontrar la eficiencia de un ciclo. Encontrar todos los calores y cuando tengo todos los calores, sumo los positivos para encontrar QH y sumo los negativos para encontrar QC. Y luego pues ya se los sustituyo en la ecuación de eficiencia y pues es la forma más corta. También está la otra manera de encontrar la eficiencia, que es el cociente de trabajo entre QH, pero eso hubiera implicado que además de estos 4 calores que determiné, tendría que haber calculado el trabajo neto. Pues otra vez para cada proceso sacar cuánto es el trabajo, que realmente aquí solo hay 2 trabajos, solo hay trabajo en los procesos isobáricos. Entonces, no es tan largo, ¿verdad? Pero este realmente es el camino más corto. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Solo denme un momento, ya vamos a seguir.
Muy bien, entonces con esto tenemos ya bastante completo el panorama de las máquinas térmicas. Solo nos falta el último tema, que es el tema de entropía, antes de cerrar ya los temas para el examen del viernes. Entonces vamos a hacer una introducción conceptual hoy, a ver si nos queda tiempo de hacer un problema, si no mañana nos vamos a dedicar a eso y luego pues ya solamente en repaso para el examen. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de entropía. Ok, la entropía comúnmente, es asociada al estado de desorden Esos son sinónimos de entropía. Desorden, aleatoriedad, también o incertidumbre. Y no es que estén malos, solamente que a veces pues se puede malentender estos conceptos ligados directamente con la entropía. Pues, desorden, pues para nosotros, si la cama está desarreglada, pues está desordenada, ¿no? Entonces diríamos que tiene una entropía muy alta. Algo aleatorio es algo que pues, digamos que puede ocurrir cualquier suceso, ¿no? Y la incertidumbre, pues el no conocer, nos da la impresión de que no conocemos esa cantidad, de que es algo asociado con no tener la certeza de saber un estado, por ejemplo. Bien, la entropía aparece en muchas áreas del conocimiento. Es un concepto muy amplio. Lo podemos encontrar desde la termodinámica clásica, que es donde nosotros lo vamos a abordar. Lo podemos encontrar en la química también. También en los sistemas biológicos, en la cosmología, en la economía, en las ciencias del clima también, e incluso en los sistemas de información. Entonces, realmente que tiene una amplia aplicación este concepto. Y la primera persona que introdujo esta cantidad fue un científico de apellido Rankine en el año 1850. Si se acuerdan, en las primeras clases de termodinámica les hablaba sobre una escala de temperatura absoluta en el sistema inglés que se llama la escala Rankine. Bueno, gracias a este científico pues tiene su nombre. Entonces, Rankine lo que hizo fue introducir el concepto. Y Rankine le llamó la función termodinámica. Fue el primero que habló de esta cantidad, la función termodinámica. También le llamó el potencial de calor. Potencial de calor. Es decir, en el desarrollo de la termodinámica salió un término por ahí y así le empezaron llamando. Ya más adelante, Clausius hizo una definición un poco más formal y dijo que esta cantidad tenía una ecuación o más o menos una descripción matemática que se definía como el cociente de una cantidad infinitesimal de calor. Vamos a describir así. Un cociente de una cantidad infinitesimal de calor y una temperatura entre una temperatura instantánea. Así lo define Clausius.
Fue hasta mucho después que Boltzmann, que fue quien básicamente hizo la definición moderna, de la entropía, donde explicó la entropía. Entonces, ya esta definición que voy a copiar aquí es la definición aceptada actualmente de la entropía. Entonces, por eso la vamos a escribir. Él dijo que la entropía era la medida, es una medida del número de arreglos posibles. Número de arreglos posibles. Cuando me refiero a arreglos, me refiero a estructuras de la materia, ¿no? Por ejemplo, una estructura cristalina es un arreglo posible para un sólido. La medida del número de arreglos posibles, o también llamados estados microscópicos. Estados microscópicos. Ya sea de átomos o moléculas individuales de un sistema que cumplen con la condición macroscópica. Esa es la definición de la entropía. Vamos a tratar de explicar. Yo puedo arreglar los átomos, las moléculas de diferentes maneras. Y entonces esos arreglos me pueden dar a mí diferentes estados macroscópicos. Los estados macroscópicos, como ya vimos anteriormente, son aquellos que se explican en términos de las variables de estado. Un estado macroscópico se define como un gas que está a una determinada presión, a un volumen, a una temperatura. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo arreglar yo esos átomos para que coincida con un estado macroscópico? Entonces, a esto Boltzmann le llamó el desorden estadístico y lo asoció también con las distribuciones de probabilidad. Si ustedes recuerdan de la clase de probabilidad y estadística, pues yo puedo asociar a una cantidad que estoy midiendo, por ejemplo, en el caso de Boltzmann, existe la distribución que se conoce como la distribución de Boltzmann, que tiene que ver con la rapidez de las partículas en una muestra. Y si yo grafico todas esas velocidades, todas van a coincidir bueno, no todas van a coincidir, pero lo que voy a tener es un pico que me va a decir cuál es la velocidad más probable que tienen esas partículas. Ok, entonces, cuando Boltzmann hace una relación entre el desorden estadístico y las distribuciones de probabilidad, se funda un nuevo campo de la termodinámica que ahora se llama la mecánica estadística. Los estudiantes de la carrera de física, la licenciatura en física, van a tener la posibilidad de cursar una clase que se llama termodinámica y mecánica estadística. Entonces, de ahí viene la explicación microscópica de todas las variables termodinámicas que hemos observado. La teoría cinética de los gases es parte de la mecánica estadística. Entonces, bueno, Boltzmann lo que hizo fue encontrar un vínculo entre las interacciones microscópicas con el comportamiento macroscópico observable en forma de un logaritmo natural. Entonces, hay una ecuación muy famosa que planteó Boltzmann. Es tan famosa en la física que en la lápida de Boltzmann está inscrita esta ecuación. Y esta ecuación lo que hace es relacionarme a la entropía, que la entropía es S mayúscula,
con una constante, que es la constante de Boltzmann, y el logaritmo natural de W, donde W es el número de posibles estados microscópicos para un estado macroscópico dado. Ok, pero en la práctica eso no se puede calcular de esa manera, es decir, yo no puedo hacer un conteo de cuántos estados microscópicos hay y luego pues venir y decir, los cuento, ahora saco el logaritmo natural, lo multiplico por la constante de Boltzmann y ya está. Entonces, en la práctica nosotros lo que podemos hacer es cuantificar el cambio de la entropía que hay en un proceso. Similar a lo que hicimos cuando hicimos un cálculo del cambio en la energía interna. Entonces, vamos a considerar un proceso. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo en la práctica logramos medir ese cambio en la entropía. Entonces, consideremos una expansión isotérmica. Expansión isotérmica para un gas ideal. Ok, entonces, si nosotros hacemos un diagrama presión-volumen, sabemos que esto se representa mediante una isoterma y voy a tener dos estados para el gas. El estado inicial, en el cual se encuentra a un volumen V, y un estado final que sería el volumen más un diferencial de volumen. Y el proceso que siguió el gas va sobre la isoterma. Muy bien, entonces, ¿cómo conseguimos eso, no? Lo que hacemos es que vamos a agregar una cantidad de calor y vamos a dejar que el gas se expanda por sí solo, o sea, es decir, el sistema realice un trabajo. Entonces, la primera ley de la termodinámica me dice que para este proceso, la cantidad infinitesimal de calor que he agregado es igual al trabajo, ¿no? Y sabemos que eso se puede cuantificar como la presión por el diferencial de volumen. Y a su vez, sustituyendo por la ecuación de estado de los gases ideales, esto es igual a nRT entre el volumen diferencial de volumen. Entonces, yo lo que quiero hacer es encontrar la razón del diferencial de volumen entre volumen, y eso me va a quedar dQ entre nRT. Entonces, de aquí puedo sacar dos observaciones. La primera observación, el gas está más desordenado en el estado final. Está más, entre comillas, desordenado. Entonces, ¿a qué asocio ese grado de desorden, entre comillas? A que las moléculas se mueven en un volumen mayor y por lo tanto, entonces, hay más desorden en las partículas, ¿no? Las partículas tienen mayor espacio para moverse o para desplazarse y entonces así le llamamos, ¿verdad? Hay un grado de desorden mayor. Y la otra es que el cambio fraccionario de volumen es proporcional
al cociente de Q entre T. El cambio fraccionario del volumen es una medida del aumento del desorden y es proporcional a dQ entre T. ¿Sí? Entonces, ya con esto en mente, definimos, así como Clausius lo llamó, definimos a la entropía como un diferencial de S igual a dQ entre T. Esa es la ecuación general de la variación de la entropía para un proceso donde hay un intercambio de calor. Entonces esto representa el cambio infinitesimal de entropía durante un proceso reversible. Ojo con esa palabra. Durante un proceso reversible. A la temperatura T. ¿Okay? Por lo tanto, si yo lo que tengo que hacer ahora es, particularizar cada caso. Si se fijan eso, pues me va a llevar a un integral, ¿no? Me va a llevar a un integral. Entonces yo puedo decir que es la integral en general para cuantificar el cambio de entropía es igual a la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de Q entre T, donde esos 1 y 2 que aparecen en los límites de integración van a depender de cuál sea la variable dependiente que hay en el diferencial de Q. O sea, el diferencial de Q normalmente se va a sustituir por una relación y en esa relación va a estar la cantidad a integrar. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para todos los procesos. Vamos a dar el valor para algunos ya conocidos, como para el proceso isotérmico, que es el que acabamos de plantear, ¿no? Para el proceso isotérmico, se puede notar que lo que me queda aquí es Q entre T. Q entre T. Porque en el proceso isotérmico, el diferencial de calor es igual al de trabajo, ¿no? Entonces, ya lo puedo cuantificar de esa manera, ¿no? La transferencia de calor. Por ejemplo, podemos ver un proceso isotérmico como un cambio de fase. Si nosotros tenemos hielo derritiéndose, podemos calcular el calor en el numerador como la masa por el calor latente de fusión, así como lo hicimos en el primer problema de la clase de hoy, y la temperatura constante, que sería la temperatura de fusión. Y con eso, pues, cuál es el cambio de entropía que tiene el sistema después de cambiar de fase. Una relación importante sobre la entropía es que pasa para los ciclos reversibles, como el ciclo de Carnot. Entonces, en Carnot, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que TC entre TH es igual al negativo de QC entre QH, donde estoy eliminando las barras de valor absoluto que tenía en la ecuación de eficiencia. Entonces, si yo arreglo esto, hago multiplicación cruzada y separo variables, entonces me va a quedar que QH entre TH más QC entre TC es igual a 0. Y por lo tanto, entonces, de esa ecuación se logra ver que el primer término es el cambio de entropía durante el proceso de ganancia de calor. O sea, es decir, cuando
el calor entra a la máquina, entonces hay un cambio en la entropía. Y el segundo, cuando el calor es expulsado. Es decir, alguno de ellos va a ser negativo para que la suma me dé 0. Entonces, con eso puedo enunciar lo siguiente. Vamos a escribir en forma de, lo vamos a remarcar aquí. El cambio de entropía en cualquier ciclo reversible, en cualquier ciclo reversible es 0. En otras palabras, la integral de Q entre T es igual a 0. Pues cualquiera de los ciclos que hemos estudiado anteriormente, si nosotros hacemos el cálculo de la entropía total, esto ha de ser 0. Porque todos los ciclos que hemos estado estudiando son ciclos reversibles. No lo mencioné en la clase, pero el ciclo opuesto es lo que se conoce como un refrigerador. Entonces, para poder considerarlo acá, como en el caso de la máquina de Carnot, también se define un refrigerador de Carnot, que lo que hace el refrigerador es el proceso opuesto. Hay una etapa donde el calor, o sea, simplemente hago el cambio en las flechas del ciclo y eso entonces es considerado como un refrigerador. Pero eso no lo vamos a ver nosotros en clase, nos vamos a quedar nada más estudiando las máquinas térmicas, no los refrigeradores. Ok, entonces finalmente, antes de cerrar la clase, vamos a dar una segunda versión de la segunda ley de la termodinámica. Ya habíamos dado una versión en términos de la máquina térmica, ¿no? Eso lo hicimos ayer, dijimos que no era posible que un proceso en el cual toda la energía que entraba la transformara completamente en trabajo. Pero bien, ahora vamos a dar una segunda versión. Y aquí siempre es una prohibición. No es posible un proceso en el que la entropía total disminuya. Si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. Todos los sistemas que participan en el proceso. Es decir, la entropía, si se incluyen todos los sistemas, la entropía o se mantiene constante o bien aumenta. Por ejemplo, en el caso de la máquina de Carnot, que es lo que vimos anteriormente, lo que puedo notar es que el cambio en entropía es 0. Entonces quiere decir que la entropía se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante la entropía? Porque el ciclo devuelve otra vez a la sustancia de trabajo a su estado inicial, al mismo estado. Entonces, por lo tanto, hay diversos cambios de entropía y luego vuelve al estado inicial en el cual la entropía es la misma que con la que inició. Entonces, por lo tanto, en términos de todo el ciclo reversible, la entropía se mantuvo constante. Entonces, mañana vamos a hacer un ejercicio del ejemplo más clásico de esto, que es sacar una bebida caliente, dejarla enfriar y con eso nosotros podemos tener una medida de este enunciado que tenemos. Entonces vamos a observar que si yo tomo nada más el sistema como la bebida caliente, la entropía va a disminuir.
Pero si yo tomo la transferencia de calor que hay del aire también, entonces voy a notar que al sumar todas las contribuciones, aún en ese proceso, la entropía aumenta. Entonces, vemos que no hay una violación de la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, entonces aquí nos quedamos hoy. Mañana vamos a resolver un par de ejercicios de entropía, ver algunos cálculos clásicos. Normalmente lo vamos a asociar con los procesos termodinámicos. Cómo cambia la entropía en un proceso isotérmico, en un proceso isocórico, un proceso isobárico, en el adiabático, cómo es el cambio de entropía. Bueno, entonces aquí nos quedamos hoy. Siempre vayan resolviendo los problemas de la tarea, ¿verdad? Ya quedan 3 días antes de la entrega, así que cualquier duda que tengan con los ejercicios, pues me escriben y yo les apoyo. Bueno, entonces que tengan un feliz día, nos vemos mañana, cuídense mucho.